Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Estamos conectados a estas horas para poder leer juntos el capítulo 38 del libro de Éxodo. Ya estamos casi llegando a la parte final del libro de Éxodo. Comparte la transmisión. Estamos seguros que será de gran bendición para ti y para aquella persona con la que tú quieres compartir una palabra de parte del Señor. ¿Cómo están? Hace varios días que no nos conectábamos a poder realizar las transmisiones de la lectura bíblica. Enseguida que terminemos el capítulo 40, que es el último capítulo del libro de Éxodo, vamos a estar también compartiendo estudios bíblicos con respecto al diezmo, a la ofrenda, con respecto también a temas muy controversiales como el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va antes de la gran tribulación, durante, se va después. Hay muchos comentarios al respecto, así que vamos a estar pidiendo dirección a nuestro Señor para que en base a su palabra, para que en base a la dirección que el Señor nos dé bíblicamente podamos entender estos temas tan controversiales, estos temas tan delicados. Buenos días, mis hermanos que se conectan desde Chiclayo. Hola Fulot Lara, ¿cómo está? Dios te bendiga. Hola Giancarlos desde Cascas, Perú. Hola Ricardo, hola André, están conectándose ya a estas horas desde nuestra página. Vamos a dar unos segundos y enseguida empezamos la lectura del capítulo 38 del libro de Éxodo. Hola, un saludo muy especial para todos mis amigos, para toda la gran familia de Comas. Hace 2 días hemos estado en una jornada de oración, en una jornada muy especial donde hemos estado pues reunidos muchos siervos del Señor, muchos hermanos en Cristo y todos aquellos que quisieron unirse a Coalición de Oración Perú, una hermosa organización donde pues muchos pastores han estado liderando este precioso evento y ha sido de gran bendición para muchas personas que se han sumado hasta la plaza cívica del centro de Comas, el centro cívico de Comas. Ha sido de gran bendición para los que hemos estado ahí presentes y les mando un abrazo. Han estado escribiendo, me han estado mandando muchos mensajes con respecto a ese día y la verdad ha sido de gran bendición. Hola Vanesita desde Iquitos, Dios te bendiga, saludos Iquito. Hola Alexis desde el Ecuador, ¿cómo estamos? Ruth Poma desde Tarma, bienvenidos a la transmisión, vamos a empezar en breve. Hola Alicita Rafaela, hola Susana Arenas desde Ica, hola mi gente preciosa, mi familia hermosa de Ica, ¿cómo está toda la gente preciosa de Ica? Hola Romina desde Lima, ¿cómo estás Romina desde Lima? Vamos a seguir leyendo, compartiendo sus mensajes, pero antes vamos a orar al Señor para que sea Él dándonos la cobertura necesaria para poder tomar esta lectura, capítulo 38 del libro de Éxodo. Recuerda que cada vez que vas a abrir esta preciosa y sagrada escritura que es la Biblia, siempre que la abras y antes de que empieces a leerla, pídele a Dios que sea Él el que te dé dirección, entendimiento, discernimiento. Pídele que active tus sentidos espirituales para que tú puedas entender esta palabra. Muchas veces yo escucho a personas que dicen, es que yo no entiendo la Biblia, me da sueño, a veces me quedo dormida, a veces me aburro. Y eso es porque en esta palabra maravillosa, en la Biblia, está la verdad, está el testimonio de Cristo, está el espíritu de la profecía en cada línea de este libro, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Entonces el enemigo siempre se mueve en tu contra para que tú no puedas entender esta palabra. Por eso tú, cuando quieres tomar una Biblia para leerla, a ti te va a dar sueño, o te vas a aburrir, o te va a pasar cualquier motivo para que tú no tengas tiempo, ni ganas, ni motivación de leer esta palabra. Porque dice la Escritura misma que conocerás la verdad aquí, la verdad, y la verdad te hará libre. Y eso es lo que sucede. Pero siempre va a haber un enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, que va a querer que tú no tomes esta lectura, que tú no la leas. Y él es el que va a poner cansancio, aburrimiento, un espíritu de pesadez en ti.
Por eso es que cuando a veces tú quieres leer la Biblia, no la puedes leer, y si la lees no la entiendes, y rápidamente la dejas. Pero si prendes la tele, o te vas al cine, te quedas enganchado, conectado toda la película. O si comienzas a ver películas en los aplicativos que hay, Netflix, Amazon Prime y todo lo que hay, tú te puedes pasar una maratón de series, ¿no? O en el YouTube, a mí me ha pasado, a veces te puedes enganchar con alguna serie, alguna novela, miras un capítulo, luego quieres ver el otro capítulo y el otro. Cuando te diste cuenta, son las 3 de la mañana y es hora de ir a dormir porque seguramente a las 7 o a las 6 tienes que irte a trabajar. Entonces, esto sucede porque obviamente pues la televisión, los medios de entretenimiento te ofrecen cosas que te enganchan, que son de tu interés, pero son de intereses de tu carne. Solo tu carne se alimenta de ese contenido. Pero como los seres humanos a veces nos dejamos dominar por la carne, esta palabra se entiende con el espíritu. Y la misma escritura dice que el espíritu, nuestro espíritu, está dispuesto. Mas la carne se le opone porque la carne es dominada por el príncipe de este siglo, que la misma escritura dice que es Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón, que el Señor reprenda. Entonces es así que muchas veces postergamos las lecturas bíblicas, muchas veces postergamos el deseo o las ganas de ir a una iglesia a congregarnos o de simplemente escuchar una prédica en internet, porque hay gente que dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia, pero hoy las redes sociales no solamente sirven para ver chismes, farándula, deporte y espectáculos, y etcétera de contenidos que pueden haber. Hoy también las redes sociales está llena de mucha bendición porque hay muchos pastores, hay muchos predicadores, hay muchos evangelistas, hay muchos influencers, incluso TikTok está lleno de muchos influencers que te hablan de la palabra. Y ahí tú dirás que, ay, pero una persona que no es pastor puede hablar de la palabra. Si está bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, lo puede hacer. Porque el Señor no tiene favoritos, no tiene elegidos. El Señor no levanta, gloria a Dios por aquellos pastores que son teólogos, por aquellos pastores que son eruditos, por aquellos pastores que tienen especialidades, maestrías. Yo conozco gente muy capacitada que ese amor por Cristo los ha llevado a universidades, a cursos en el extranjero, a maestrías, posgrados, doctorados, y son personas muy capacitadas en la palabra del Señor. Hay gente que es tanto su amor por el Señor que han ido incluso a viajes a Israel para poder, y se han paseado por Jerusalén, han caminado por donde Cristo caminaba, los discípulos caminaban, para llenarse de esas sensaciones. Imagínate, qué hermoso sería para mí. Yo tengo ese sueño de ir un día con mis padres, con mi hija, con mi esposo, con mi familia, ir a Jerusalén y caminar por esas calles, por esos lugares por donde tu maestro, el Mesías, Yeshua, Jesús, Jesucristo, por ahí caminó. Debe ser una experiencia muy hermosa. Dios mediante permita que algún día yo lo pueda hacer. Y hay gente que su pasión por Cristo lo lleva a un nivel muy superior. Y hay gente que te puede decir, oye, eres loco, eres enfermo, estás mal de la cabeza, ¿cómo gastas tanto en irte a un lugar donde ya una persona simplemente pasó por la tierra, ya no está? Pero cuando, sin embargo, tú ves los mundiales de fútbol, estos eventos que se hacen en Qatar y todas estas situaciones que mueven mucho dinero y mucho turismo, mucha gente del Perú, aunque en nuestro país quizás económicamente hay mucha incertidumbre, pero mucha gente, cuando fueron los partidos, los mundiales, mucha gente viajó de Perú hasta donde fue el mundial, en Rusia, creo que fue el último mundial, ¿no? Yo sé casi poco de fútbol, pero viajaron hasta allá, no escatimaron esfuerzos. Creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Que mucha gente viajó hasta Rusia para ver el mundial. Ahora último el mundial fue en Qatar, ¿cierto? Y mucha gente viajó hasta Qatar. Y mucha gente incluso que yo por ahí pues recuerdo haber visto incluso en el espectáculo, en la prensa, en farándula, en la cumbia, mucha gente que tiene un potencial económico y si alguien gana dinero, pues puede aplicar su dinero en sus gustos personales.
viajaron hasta allá, invirtieron, compraron un vuelo, un pasaje, un boleto y compraron su entrada, y mucha gente gastó miles de dólares en ir hasta este evento en Qatar. ¿Por qué no podrías tú, si está en tus posibilidades, invertir y gastar en cosas para el Señor, en capacitarte? Gloria al Señor por los que están capacitados. Pero también hay personas que se están empezando a levantar, jóvenes, adolescentes, incluso niños, criaturas, que se están empezando a levantar como predicadores de la palabra y como siervos del Señor. Así que hay mucho contenido en las redes sociales que tú puedes encontrar. Ya no hay pretexto de que no quiero ir a la iglesia tal, no, en esa iglesia me han dicho que el pastor es así, no, en esa iglesia me han dicho que las hermanas son envidiosas, en esa iglesia me han dicho que muchas cosas. Pero no te pierdas la palabra. Busca contenido que te lleve a Cristo, porque se vienen tiempos muy difíciles y vamos a tener que seguir esforzándonos, vamos a seguir trabajando. Cuando tú ves las noticias, se anuncia el fenómeno del niño global, que va a afectar todo el mundo, todas las naciones. Cuando tú ves las noticias, se anuncia. Hoy estaba viendo temprano las noticias en TikTok, que encuentro varios noticieros. ATV Noticias está en TikTok, Panamericana Televisión está en TikTok, La República, Comercio, Perú 21, ahora todos tienen el TikTok. Y la ventaja del TikTok es que te ponen la noticia resumida en 1 minuto, 3 minutos, los videos duran hasta 10 minutos. Cosa que no pasa con Facebook, ¿no? Que Facebook más es como una plataforma, siento que más de entretenimiento. A diferencia del TikTok, que es más interactivo, que encuentras todo tipo de contenido. Y los contenidos que yo reviso son noticias sociales y obviamente temas de mi interés que son parte de la palabra de Cristo. Sigo a muchos TikTokers, influencers, pastores, evangelistas y predicadores de la palabra en TikTok. Entonces, al respecto de las noticias, yo vi hoy de que el presupuesto que se ha asignado para el tema de prevención contra el fenómeno del niño global de este gobierno de la señora Dina Boluarte solo ha utilizado el 6%. Y el resto, ¿dónde está? Pues lo tienen ahí guardado seguramente, en algún momento lo aplicarán, lo usarán, pero a la fecha, cuando ya falta poco, porque dicen que a finales del 2024, a finales del 2023, principios del 2024, vamos a estar sufriendo los estragos del fenómeno del niño global. Y hoy, a la fecha, solamente en prevención del presupuesto que se tiene, que es bastante, y quizás no va a ser suficiente inclusive, solo se ha utilizado el 6%. Así estamos. E incluso muchos políticos, la Contraloría, algo así, pude entender, salía un varón a decir de que se prepare el Perú para lo peor, porque viene lo peor. Mucha gente va a morir a causa del fenómeno del niño global. Se habla también sobre una nueva pandemia, un nuevo virus. Incluso dicen, en una noticia vi que ya hay un supuesto caso acá en Perú de la nueva pandemia, y etcétera. Entonces se vienen muchas cosas, amados, se vienen muchas cosas. Se vienen cosas que al final ni la presidenta, ni los congresistas, ni el gobierno te va a poder ayudar. ¿Quién podrá ayudarte? ¿Quién podrá ser tu salvador? ¿Quién podrá? El único que puede salvarnos, darnos luz, consuelo, esperanza y protegernos es Cristo, nuestro Salvador. Es por eso que tenemos que tratar, porque yo sé que en nuestro deseo carnal hay otros intereses. Queremos ver fútbol, queremos ver farándula, queremos ver chismes, queremos ver espectáculos, queremos ver lo que nos entretiene, novelas, películas, me incluyo. Queremos ver contenido que nos divierta, pero queremos saber poco de Cristo y su palabra. Entonces hoy yo quiero invitarte a que puedas adentrarte en la palabra, ya sea que descargues en tu teléfono prédicas, mensajes, contenidos, así sea de repente una prédica pequeña, busca a personas que te lleven a Cristo y cómprate una Biblia o descárgala a tu teléfono, porque es importante que tengamos a Dios en nuestras vidas. Se vienen tiempos difíciles. Muchas naciones ya están en juicio de Dios para las naciones. Muchas ciudades del mundo hay distintos y gran cantidad de incendios forestales.
Entonces, no esperemos que llegue la crisis en nuestro país, no esperemos que el agua nos llegue hasta la barbilla para recién buscar a Cristo. Busca a Cristo ya, de una vez, para que Él te dé la dirección a ti, mujer, varón, niño, joven, adolescente, criatura, para que Dios te dé la dirección que tú necesitas para estos tiempos difíciles que se avecinan. Nos toca seguir esforzando, nos toca seguir trabajando, nos toca ser valientes, pero por encima de todo nos toca poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Eugenia, no se debe ver novelas ni farándula. Eugenia, quizás tú ya estás en Cristo, estás 100% afirmada y la palabra al respecto dice, el que esté firme, cuídese de no caer, cuídese de no caer. Tú no puedes hablar por los demás porque hay gente que, por ejemplo, mi diversión antes nunca ha sido ir a discotecas, era parte de mi trabajo ir a cantar, pero de ahí a ir a discotecas, irme de parranda, de juerga, tomar, beber, embriagarme, eso nunca ha sido parte de mis actividades de ocio o de diversión o entretenimiento. Mis actividades de entretenimiento siempre ha sido salir con la familia, ir al cine, ir a compartir, ver un momento de televisión, compartir una serie. Esas son las cosas que yo hago como entretenimiento. Y si bien es cierto, farándula no tengo nada que ver con temas de farándula, pero a veces es inevitable. A veces es inevitable. Vas a la peluquería quizás a que te hagan la manicure, la pedicure, que no está mal. Porque ahora me van a decir, hermana, ¿cómo te vas a hacer la manicure? Bueno, yo tengo que hacerme la manicure, cortarme las uñas, me tengo que hacer la pedicure porque, bueno, cada quien sabe qué necesita para su salud, ¿no? Yo me hago la pedicure porque tengo un tema en los pies, tengo que tratármelos, entonces me tengo que ir a hacer la pedicure. Vas a la peluquería y lo que encuentras es que están viendo, pues, programas de espectáculos, de chismes, y las otras personas están bien concentradas. Entonces tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? Apágame la tele. Oye, ¿sabes qué? Ponme canal de Betel. Tú no puedes imponer. Así que hay cosas que a veces no se pueden evitar. Sales a comer con tu familia a un lugar agradable, quizás no todos tus familiares son cristianos. Por ejemplo, en mi familia, yo todavía soy la única hasta el momento. Yo sé que para la gloria de Dios todos mis demás familiares se van a convertir. Pero en lo que corresponde, si yo voy a un local a compartir un almuerzo con ellos, pues hay música de fondo. Y yo no puedo decir, ¿sabes qué? Ponme una alabanza, ponme a Paul Weber, ponme a Miel San Marcos. Yo no voy a estar aquí comiendo con esa música mundana, secular. No puedes, hay cosas que no se pueden evitar. Pero las cosas que sí puedes evitar, porque hay gente que es cristiana y aún siendo cristiana, prende Magali Medina y está viendo todos los chismes. Gente que es cristiana, que ya no debería caer, pero a veces la carne es débil y tenemos que esforzarnos. Yo he visto a gente cristiana comentando en noticias de gente de farándula y ni siquiera comentando para bien, porque qué bueno sería que, digamos, ya siendo en Cristo, Dios bendiga la vida de tal conductora, algún día tu talento será para Cristo, o Dios bendiga tu familia, ojalá que, etcétera. A veces se escriben hasta para criticar y para señalar a las personas. Cuando alguien que ya conoce a Cristo está llamado a ser luz, cuando ya conoces a Cristo estás llamado a ser esperanza para más personas que no conocen a Cristo, en lugar de andar criticando y en lugar de andar señalando a las personas, a las mujeres o a los varones. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir conversando, pero antes es momento de orar al Señor para que pueda darnos entendimiento de la palabra del día de hoy. Para eso también voy a estar usando una Biblia, traducción del lenguaje actual. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 38 hablamos de la medida en codos, de lo que va a ser la construcción del altar de sacrificio, el altar de bronce. Entonces, como nosotros ya no usamos codos, y no de repente nos podemos confundir con el tema de los codos, voy a usar una traducción del lenguaje actual para que me dé los centímetros o metros exactos. El tabernáculo, ya, pero vamos a empezar orando. Hay muchas preguntas, las vamos a estar contestando al final. Este es un capítulo pequeño, es básicamente informativo de las cosas que se utilizaron, parte de las cosas que se utilizaron para la construcción del tabernáculo. Ya sabes que el tabernáculo era el centro de reunión para los que recién se están enganchando, porque ya venimos estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 1. Hoy hacemos 38 con la gracia y voluntad de Dios. Entonces el tabernáculo era el centro de reunión,
lo que hoy nosotros podemos llamar iglesia, congregación, templo, casa de oración. Entonces en ese tiempo era el tabernáculo. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí el modelo de cómo sería cada detalle de este centro de reunión que tendrían en la tierra, tabernáculo. Y ahí Dios bajaría, Él llegaría hasta ese tabernáculo, su presencia llenaría este tabernáculo y ahí se declararía al pueblo de Israel. Entonces ya estamos casi en la parte final, capítulo 38, y oramos al Señor para que sea Él dándonos entendimiento, sabiduría y sobre todo activando nuestros sentidos espirituales, porque este alimento es para el espíritu. Y si usted va a leer algo que es para el espíritu, usted tiene que pedir que sus sentidos espirituales, porque a veces tus ojos ven algo y no lo vas a entender carnalmente, tus oídos escuchan algo y carnalmente no lo vas a entender, pero si tú le pides al Señor, según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que todo aquel que esté a falta de sabiduría, pídasela al Señor, porque Él, Jehová de los ejércitos, te la da de manera abundante. Y el libro de Proverbios 1:7, capítulo 1, verso 7, dice la palabra que el principio de la sabiduría es tener temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, significa que yo debo ser obediente, significa que yo debo tener un temor de no fallar a Dios. Entonces, cuando yo tengo el temor de no fallar a Dios, de cumplir con las cosas conforme la voluntad del corazón de Dios, es ahí donde yo empiezo a tener sabiduría. Apliquemos esos dos conceptos. Muy bien, oramos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento en el que vamos a compartir tu palabra, Señor, que sea de gran bendición para nuestras vidas, que a través de tu palabra seamos reavivados, Señor, en tu espíritu. Activa nuestros sentidos espirituales, mis ojos, mis oídos, Señor, espirituales, para yo poder entender tu palabra, que es alimento para mi espíritu. Porque tu misma escritura dice que las cosas del Espíritu Santo se entienden con el Espíritu. Queremos entender, Señor, el mensaje de tu palabra, cómo aplicarlo para estos tiempos y que sea de bendición a mi vida. Si hay algún espíritu, algún elemento contrario a esta enseñanza, Señor, si hay una presencia contraria a esta enseñanza, repréndela, átala y échala fuera, porque nosotros solo queremos estar con tu Santo Espíritu, porque tú eres santo, santo, santo. En el nombre poderoso de Jesús, acompáñanos en esta nueva lectura. Amén y amén. Vamos entonces a empezar esta lectura. Tuviste que en la oración pedimos: activa, Padre, mis sentidos espirituales. Solo cuando pedimos activación de los sentidos espirituales, el Señor empieza a revelarnos a través de su palabra. No nos revela porque a mí se me ocurre y de pronto yo digo, bueno, yo acabo de tener una revelación de que mira, tú vas a hacer esto o aquello. La revelación siempre viene con palabra. No puede haber palabra profética, no puede haber profecía sin la Sagrada Escritura. De aquí sale toda la profecía, de aquí salen visiones, sueños. Pasando tiempo en comunión con la Escritura es donde el Señor, cuando te dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Cuando el Señor te dice clama, es porque tú estás en comunión con Él, estás clamando, estás gimiendo al Señor para que Él te revele, para que te dé enfoque en determinada área de tu vida, pero esa revelación siempre viene después de pasar tiempo a solas, tiempo de comunión, tiempo de intimidad con el Señor. Y Él, a través de su palabra, Él te dará el camino, la dirección, la directriz necesaria para lo que tú estás pidiendo. Enfoque. Bien, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así, capítulo 38 del libro de Éxodo, para la gloria de Dios. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura.
Ahí hago una pausita, ¿ya? Para darte las medidas en codos. Acá tengo una Biblia traducción del lenguaje actual. Y dice así. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Capítulo 38. Lo malo que esta letra de aquí está muy chiquita. Mejor lo miro acá. Acá también tengo una Biblia de las Américas, que también es una Biblia de traducción del lenguaje actual. Quería leer de la otra, pero la letra está muy chiquita. Ya, aquí mejor. Bezaleel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado de 5 codos, lo que mencionamos. 5 codos quiere decir 2 metros con 25 centímetros. Y su longitud de 5 codos, 2 metros con 25 centímetros. Es decir, era cuadrado el altar del holocausto. Su anchura de 3 codos, 1 metro 35 de ancho. Y su altura. Le hizo, y ahí sigue ya lo demás, le hizo cuernos en cada esquina. Muy bien, entonces ya sabemos que 5 codos de ancho por 5 codos de longitud, el altar de bronce, el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios, era un altar cuadrado, 2 metros 25 por 2 metros 25. Y su altura era de 3 codos, es decir, su altura era de 1 metro 35 de alto. Ese era el altar de holocausto. Bien, continuamos. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, las cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. A cada esquina de este cuadrado, de este altar de holocausto, que ya dijimos, 2 metros 25 por 2 metros 25, es un cuadrado. Y 1 metro 35 de alto. A cada esquina de este cuadrado, de este altar para el sacrificio, le puso un cuerno. Bíblicamente, el significado del cuerno es poder. Pero aquí, el altar del holocausto. ¿Qué se sacrificaba en este altar? Las ofrendas de los corderos. Los corderos, o también ahí, pues cuando llevaban bueyes, todo lo que llevaban para sacrificar en honor este holocausto a Jehová de los ejércitos, es ahí en ese altar donde hacían los sacrificios, el altar de sacrificio, donde se sacrificaban los corderos. Este altar simboliza salud mi amor, ese altar simboliza el sacrificio perfecto, del cordero perfecto, Cristo. Solo que aquí en esta parte del libro de Éxodo, del Antiguo Testamento, o la llamada Torá por los judíos, ahí pues el Señor estaba mostrando lo que iba a ser el sacrificio de quién vendría, el Cordero Perfecto, Cristo. Y aquí pues eran animales los que se sacrificaban, corderos. Ahora, en este altar, cada esquina tenía un cuerno que simboliza el poder de ese sacrificio, Cristo. Seguimos avanzando. Versículo 3. Asimismo hizo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Quiero que recuerdes que el altar de bronce, el altar del holocausto, todo era hecho de madera de acacia, bronce, y todos los utensilios también eran de bronce. Entonces, el bronce, tú recuerdas que en Apocalipsis, Juan tiene en la isla de Patmos, tiene una visión, que es de donde escribe el Apocalipsis, donde ve un varón, uno con semejanza de hombre, pero tenía los pies color de bronce bruñido. El bronce significa bíblicamente la justicia de Cristo. Por eso este altar de sacrificio, este altar era de bronce, este altar tenía todos los utensilios de bronce, porque este altar simbolizaba el bronce que es Jesucristo. Muy bien. 4. E hizo para el altar un enrejado de bronce, nuevamente el bronce, hizo para el altar un enrejado de bronce
de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Claro, este altar tenía anillos en la parte superior tenía los cuernos, pero en la parte de abajo tenía anillos. Y por esos anillos ellos pasaban unas varas para que así de esa manera puedan llevar el altar a donde ellos se movilizaran. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellos. Y lo hizo con ellas, hueco lo hizo de tablas. Todo fue hecho de madera de acacia cubierto de bronce. Versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Yo tengo por aquí a ver, por acá bajé unas fotos. Ya, lo que estás viendo ahí es todo el lado externo, es decir, el atrio, todo el lado externo de lo que sería el tabernáculo de reunión, tabernáculo de Moisés. Y tenía 46 centímetros de largo por 46 metros de largo por 23 metros de ancho. Así de grande era el tabernáculo, 46 metros de largo por 23 metros de ancho. La parte azul, roja que ves es la parte por donde ingresabas al atrio, al tabernáculo. Por ahí ingresaban los sacerdotes e ingresaban los que iban a hacer la ofrenda. De esa manera podían ingresar al tabernáculo. Todo alrededor eran de cortinas de lino fino torcido. Y en la parte de adelante ves unas cortinas ya de azul púrpura, carmesí y lino fino torcido. Muy bien. Ahora lo que te quiero mostrar, gracias a esta imagen, vamos a poner una siguiente imagen. Aplicar. Ya. Mira ahí, quiero que veas esa imagen. Yo voy a quedar por aquí, chiquitita. Quiero que veas esa imagen. Es una pequeña maqueta del tabernáculo. Puedes ver ahí todas sus columnas. Puedes ver la puerta principal y hay una puerta trasera, digamos, la parte occidental. Puedes ver aquí lo que es el tabernáculo. Ves el ingreso. Ves ahí en la parte cuadrada. Es el altar de sacrificio. El altar de sacrificio. Ahí sacrificaban los corderos. Ves ahí el altar de sacrificio y ves más al pie una fuente, una pila, una pileta, una fuente. Esa fuente también era hecha de bronce, con base de bronce. Y a lo que ves, el otro compartimiento ya viene a ser el lugar santo y dentro del lugar santo está también el lugar santísimo, que ya hemos hablado en otras transmisiones al respecto. Bueno, eso es lo que te quería mostrar. Gracias a las figuras que encontré en el internet, maravilloso para poder tener una mejor ilustración. Entonces, ahora vamos a hablarte de que en el versículo 8 dice, también se hizo la fuente de bronce. Ya te mostré que había una fuente, una pileta, digámoslo así, con su base también era de bronce. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hay mucha gente que habla, a veces yo escucho unos comentarios de que Dios es machista, que en el Antiguo Testamento había mucho machismo también, que no se le daba un lugar a la mujer. Sin embargo, tú vas a encontrar lecturas en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí esta parte del Antiguo Testamento es la Torá, el Éxodo. Recuerda que la Torá es Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros, el Pentateuco. Son los 5 libros que escribió Moisés, o en hebreo se dice Moshe. Son 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco, por inspiración de Dios a través del Espíritu Santo que obró en Moisés para que él pueda escribir todos estos libros. Entonces, mira que aquí en la Torá, bien claro, mencionan que la fuente lo hicieron con los espejos de las mujeres, que además estas mujeres velaban. ¿Qué es velar? Hacer guardia, hacer vigilia. Ellas velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Qué maravilloso! La mujer tenía un papel también importante. Ellas velaban a la puerta del tabernáculo. Si bien es cierto, los sacerdotes, Aarón, sus hijos, los levitas, eran quienes estaban encargados de cuidar todo el mobiliario, todos los instrumentos del tabernáculo. Las mujeres también tenían funciones muy específicas y especiales. Vamos con el verso 9. Ya nos quiere hablar del atrio del tabernáculo. Asimismo, el atrio del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Vamos a buscar acá cuánto es 100 codos de lino torcido. Eso está en el verso 9. Aquí está. Mira, hizo también el atrio hacia el lado del Negev al sur. Claro, nos habla del lado sur. Al lado sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido, de 100 codos. Esto equivale aproximadamente a 45 metros, con 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce. Sus columnas, sus basas eran de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Entonces estás viendo que el lado sur, ya te mostré cuál es todo el atrio, ¿no? Todo el contorno del tabernáculo. El lado sur medía 45 metros, el lado norte también medía 45 metros. Solo que acá en la Reina Valera, por eso estoy con otra traducción, en la Reina Valera me dice codos. Entonces, para entender cuánto vale 100 codos vale 45 metros. Manuel Checa Quispe, no entendí tu pregunta, me equivoqué, me voy a la prensa alternativa. Aquí no somos prensa, aquí compartimos la palabra del Señor. Manuel, si estás buscando noticias de prensa, pues anda a la página de ATV Noticias, ándate a la página de Latina Noticias, donde tienen pues personas muy profesionales que hablan de política y de prensa. Aquí nosotros hablamos de la palabra del Señor. Podemos dar algunas cosas con enfoque hacia temas políticos, sociales, culturales, sí lo podemos hacer, deporte, espectáculo, lo podemos hacer, pero acá la base es la palabra de Dios. Bien, entonces, ya del lado norte, igual, cortinas de 100 codos, ya sabes que 100 codos es 45 metros. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. 20 columnas y sus bases de bronce. Asimismo, en la parte de estas columnas, tenía sus capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado occidente, cortinas de 50 codos. ¿Cuántos son las del lado occidente? O sea, del lado occidente es la parte trasera del atrio. Vamos a ver qué número es. El lado occidente, verso 12. Verso 12. Verso 12. Por el lado occidental también habían cortinas de 50 codos. Bueno, 50 codos es la mitad de 100 codos, que era 45 metros, 22.5 metros por el lado occidental. ¿Correcto? Del lado occidente, cortina de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas, sus molduras también de plata. Estas columnas tenían de base bronce y tenían también sus capiteles, que era donde ponían unos aros para poder unir cortina con la otra cortina. Sus capiteles eran de plata.
Versículo 13. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Del otro lado de uno y de otro lado de la puerta del atrio. Cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Lino. Tú recuerda que también la palabra nos dice que el Señor quiere vernos con vestiduras de lino fino. O sea, el lino es color blanco, ¿no? Lino fino torcido. Así eran las cortinas. Todas las cortinas de este tabernáculo eran blancas de lino fino. Y esto me hace recordar que el Señor en su palabra dice que nosotros tenemos que ser la novia. La iglesia es la novia de Cristo, que es el esposo, el amado, que llega pronto, y lo tenemos que esperar con vestiduras blancas, limpias, sin ajaduras, vestiduras de lino fino. Y mira, el tabernáculo estaba vestido, todas sus cortinas, todo alrededor, de lino fino. Hay mucha similitud. Hay gente que me dice, Katy, pero el santuario, el tabernáculo es un tema terrenal, pero tiene que ver también con un tema espiritual. Todo en la Biblia tiene un propósito. Todo en la Biblia tiene un sentido. No significa que porque mucha gente dice, Katy, pero estamos en el tiempo de la gracia, ya no aplica el Antiguo Testamento. Claro que sí aplica, pero hay que encontrar el enfoque correcto, ya que hay cosas que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado era la muerte. Hoy la paga del pecado sigue siendo la muerte, pero la muerte espiritual. Por eso necesitamos a Cristo, para no tener muerte espiritual. Bien, continuamos. Todas las cortinas del atrio, verso 16, alrededor eran de lino fino torcido. 17. Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Ok, dame un segundo. A ver, un segundo, creo que era más acá. ¿Acceso? ¿Punto de acceso? Ok, ya está. Listo, continuamos. Perdón, pequeño momento. Ok, entonces, algo que quería mencionar. Se me estaba yendo las medidas de el versículo 16, que nos habla de la puerta de ingreso del atrio, lo que vendría a ser la puerta por donde ingresaban. Mira, por el lado oriental, 14, las cortinas de un lado, 15. Todas las cortinas del atrio eran de lino fino torcido. Las cortinas de un lado eran de... Me perdí, a ver un segundo. Por el lado occidental, por el lado norte habían 45 metros, sus 20 columnas, y por el lado occidental habían, el lado occidental 22 metros y medio, con sus columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado oriental, y ahora estamos en el lado oriental, es decir, la puerta del tabernáculo, y por el lado oriental medía 50 metros, 22 metros y medio, pero las cortinas a un lado de la entrada eran aquí ya estaban divididas. Las cortinas en la entrada eran de 15 codos, 6.75 metros, con 3 columnas y con sus 3 basas, y lo mismo del otro lado, al otro lado, también 6.5 metros. A los dos lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, 6.75 metros, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las columnas alrededor del atrio eran de lino fino. Bueno, para explicarnos mejor, porque es un poquito complicado este tema, estamos hablando nuevamente de esto. A ver. Ya. Listo.
Mira, ahí tú ves, todo eso es el atrio. El largo es 45 metros y de ancho 22 metros y medio. Pero ¿qué pasa? En la parte del ingreso de esos 22 metros y medio, tú vas a ver que hay una parte que es blanca, que son las cortinas de lino fino torcido, y vas a ver que la puerta es de otro color de cortinas, claro, porque ahí era carmesí, era lino fino, era púrpura, era azul, y vas a ver que hay otra medida. Esa cortina de otro color es la que la Biblia nos dice que, claro, una cortina tiene que tener, ¿no?, una parte por donde ellos ingresan. Entonces, había una parte de la cortina, 6.5 metros y otro 6.5 metros, y la cortina se abría. ¿Me dejó entender? Pero todo el largo era 22 metros y medio, pero se tomaba 6.5 metros para las cortinas del color más resaltante que tú estás viendo. Creo que ahora sí estamos más claros, ¿no? Un poquito como estos temas de codos y metros puede ser un poco confuso, pero para eso tenemos ahí la figura que habíamos bajado de internet. Vamos al verso 18. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Eran de 20 codos de longitud y su anchura. O sea, su altura era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. La cortina de entrada, verso 18. Vamos a la traducción actual. La cortina de la entrada del atrio, la tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era de obra de tejedor. Acá me dice el recamador era la obra de un tejedor, un bordador también me dice el diccionario que es un recamador. La longitud era de 20 codos, 9 metros, y su altura era de 5 codos, 2.25 metros, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Hasta ahí estamos en el verso 20. Hasta ahí estamos en el verso 20. Yo después de la transmisión voy a poner el dibujo del tabernáculo porque es un tema un poquito más, aquí ya es informativo, pero bastante importante entender. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el tabernáculo de reunión era de 45 metros de largo por 22.5 metros de ancho. Pero en la parte delantera, es decir, la parte occidental que nos menciona acá la Biblia es la parte trasera. La parte delantera o la parte oriental es donde estaba la cortina de ingreso, o sea, aparte o sea, dentro de los 22.5 metros de largo, estaba en medio las cortinas que eran de otro color, ¿no? De azul, púrpura, carmesí y lino fino, por donde era el ingreso. Estas cortinas tenían también 4 columnas con sus 4 basas, o sea, con sus 4 bases, y también con sus capiteles, o sea, por donde habían los anillos para que se unan junto con las otras cortinas. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿correcto? Después hay muchos detalles, como por ejemplo acá nos dice que estas bases, estas columnas tenían sus bases de bronce y además tenían estacas alrededor de todo el atrio, claro, para que se pueda sostener. Es como cuando usted ve cómo arman un circo, ¿no? Vienen las carpas tienen como unas cuerdas, tienen unas pequeñas columnas así, pero también tiene como unas estacas, ¿no? Que van en la arena, esas estacas que sostienen. Entonces, más o menos para tener una idea de esta carpa, de este circo, más o menos eso era también el tabernáculo. Tenía sus columnas, su base de las columnas, y estas eran sujetadas también con estacas.
Bien, vamos entonces, dirección de la obra. Verso 21, versículo 21, dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, la que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Todo fue dirigido por Moisés, porque a Moisés se le había mostrado en el monte Sinaí, se le había mostrado todo el plan, todos los planos, las medidas, las instrucciones de cómo se iba a construir el tabernáculo de reunión, para que el Señor pueda ahí declararse a su pueblo. Pero habían muchas personas más que acompañaban a Moisés. Como dice acá, la dirección ya de la construcción estaba a cargo de Itamar, hijo de un sacerdote. Además, también Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, que hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Claro, Moisés le dio las indicaciones a Bezalel. Además, Bezalel no estaba solo, estaba acompañado de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice y diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Tanto Aholiab como Bezalel eran recamadores, es decir, eran bordadores, tejedores. Por eso ellos pudieron hacer las cortinas, pudieron bordarlas, ellos eran diseñadores. Y además, en capítulos anteriores, recuerda que el Señor a ellos los escoge, los llama por su nombre y los capacita a través de su Espíritu Santo en conocimientos de ciencia, arte, creatividad, diseño, y para que ellos también puedan poner, además de las instrucciones que el Señor les ponía a ellos, puedan también poner parte de su creatividad. Eso está en capítulos anteriores. Muy bien, vamos con el versículo 24, metales usados en el santuario. Y ahí, como aquí la Reina Valera me habla sobre, por ejemplo, 29 talentos, me habla, por ejemplo, de 730 ciclos según el ciclo del santuario. Como ya hay otras medidas, lo voy a ver de la otra traducción para no tener problemas con cuánto equivale un talento, por ejemplo. ¿Cuánto vale un talento de oro? Aquí. ¿Cuánto vale un ciclo de plata? Entonces vamos a leer esa parte. Metales usados en el santuario, versículo 24 hacia adelante, para que podamos entender. Ok. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 1 tonelada. ¿Cuánto equivale 1 tonelada? ¿Cuánto es 1 tonelada? A ver, ¿quién me dice? Según la evaluación del santuario. La plata de los que fueron contados de la congregación fue de 100 talentos. Cuando me dice la plata, o sea, las monedas de plata, la plata que fue contada de la congregación, esto se refiere al censo que hubo. Entonces, en este censo, todos los mayores de 20 años ya tenían que dar su ofrenda. Todas esas ofrendas se juntaron y fue de 100 talentos de plata. 100 talentos de plata. ¿Esto a cuánto equivale? A 3.4 toneladas. 3.4 toneladas de plata. Y además 1.775 ciclos, que significaría 20.2 kilos, según el ciclo del santuario. Un BK por cabeza, o sea, medio ciclo, lo cual significa 5.7 gramos de plata, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba. Cuando me dice los que fueron contados, es decir, fueron censados. ¿Cuántos eran en total los hombres censados? 603.550 hombres. Ahora, los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario
las basas del velo, 100 basas por las 100 talentos, y un talento equivale a 34 kilos por basa. Y de los 1775 ciclos hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles e hizo sus molduras. Bueno, acá ya me está dando detalles de cuánta plata, cuánto oro y cuánto bronce se utilizó en la confección, en la fabricación de ese tabernáculo. Versículo 29. El total de bronce de la ofrenda medida fue de 70 talentos. ¿Cuánto se usó entonces? Gracias, Mercedes Castillo me dice, 1 tonelada equivale a 1000 kilos. Imagínate, 1000 kilos, 1 tonelada de oro se utilizó, 1000 kilogramos, gracias, Alicita, 1000 kilos de oro se usó en la elaboración del tabernáculo. El total de bronce mecida fue de 70 talentos, es decir, 2.4 toneladas de bronce. 2.4 toneladas, imagínate. O sea, 2.400 kilos, 2.400 kilos, ¿no? Si son 2.4 toneladas, 2.400 kilos de bronce se utilizó. Y 2.400 ciclos, 27.36 kilos, con el que Bezalel hizo las basas de la entrada de la tienda de reunión, el altar de bronce, su emparejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas alrededor del atrio y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas alrededor del atrio. Mis hermanos, es un tema bastante complejo, hay que leerlo con paciencia. Tienes que anotarlo, sacar lápiz y papel. ¿Por qué? Porque mira, aquí el Señor, ¿por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor nos tiene que dejar especificado toda la cantidad que se utilizó? Y cuando tú anotas, vamos a ver, vamos a anotar. Dice acá, ¿cuánto se usó de oro? No. Éxodo 38, voy a poner acá. Ya. ¿Cuánto utilizamos de oro? 1 tonelada, es decir, 1000 kilos, ¿no? Es decir, 1 tonelada. 1 tonelada de oro se empleó para el tabernáculo. ¿Qué más? Me dice aquí la palabra. Plata. Utilizaron plata, claro, porque todas las columnas que sostenían el tabernáculo eran columnas con sus bases de plata, con sus bases de bronce, pero eran columnas de plata. El total del oro, a ver, ¿dónde está? La plata de lo que fueron contados la congregación, los talentos, se utilizó 3.4 toneladas de plata. 3.4 toneladas. Entonces, la plata se utilizó 3.400, ¿verdad? 3.4 toneladas. 3.400 kilogramos de plata. Es decir, 3.4 toneladas. Mira toda la plata que se utilizó para hacer las cosas del santuario. Las columnas que con sus bases, que recuerda que las bases también eran de bronce. Las bases eran de bronce. Entonces, vamos a ver cuánto utilizó de bronce. Bronce se utilizó No soy zurda, soy derecha. Esta es mi mano derecha. Y bronce. Claro, es que la pantalla refleja, pues, ¿no? Bronce, ¿cuánto se utilizó de bronce? 2.400 kilogramos. Y acá incluso dan una cantidad más. Dicen, además, 1.175 ciclos. O sea, además de los 3.000... Se había ido la señal, perdonen. Somos zurdas. Bendiciones, ya. Entonces, mira, además en la plata me menciona que aparte de los 3.400 kilos de plata, también ingresan 20 kilos adicionales. Igual en el bronce me da una cantidad de 2.400 kilos, pero además unos 27 kilos más extras. Pero mira, si tú hoy en la actualidad sacas la cuenta
de cuánto vale, a ver, algunos que saben que tienen prendas de oro, anillitos, aretes, ¿cuánto vale hoy en la actualidad el gramo de oro en el Perú? ¿Cuánto vale el gramo de oro? Gramos. Ya los que compran al por mayor, me imagino, comprarán por kilos, ¿no? Y ya los gobiernos son los que tienen toneladas de oro, pero tienen su bóveda, ¿no? Pero las personas comunes y corrientes compramos oro por gramos. Perdón, se volvió a ir la señal, pero ya estamos casi terminando. Entonces, mira, nosotros cuando, por ejemplo, te vas a casar, tú compras oro o tú pesas el anillo que te vas a comprar, de cuántos gramos es, de 5 gramos, 10 gramos, no lo sé. Pero te venden el oro por gramos. Yo no sé, por ejemplo, cuánto pesa un anillo de oro, pero sí sé que más o menos un anillo de oro regular para que tú te cases es de una cantidad de 8 gramos, 9 gramos aproximadamente, y más o menos cuesta 1.300 soles. Gramos. ¿Cuánto costará un kilo de oro en el Perú? Jorge Luis, 160 soles. 160 soles, ¿cuántos gramos te dan por 160 soles? ¿Un gramo? Pero yo recuerdo que cuando yo me iba a casar con mi esposo, buscábamos los anillos para nuestro matrimonio y wow, yo no sabía, yo la verdad soy muy poco de oro. En cambio, en ciudades como Puno, el mismo Piura, la gente está acostumbrada de repente al tema del oro porque, bueno, ¿no? Como que es parte de la cultura. Y bueno, y un anillo siempre, cuando te vas a casar, tienes que tener un anillo de oro. Por lo general, ¿no? No siempre es así. Bueno, si no se puede, un anillo de repente de fantasía, pero un anillo para casarse más o menos está entre 1.300 a 1.500, un anillo estándar, regular. He visto también de anillos de 900 soles y son apenas gramos. Mira, acá alguien me dice 231.97 por gramo. O sea, 231 soles, un gramo. Un gramo. Entonces, ¿cuánto será un kilo? ¿Cuánto será una tonelada? ¿Cuánto será una tonelada? Es demasiado dinero. A ver, por ahí los que manejan su calculadora. Perdón, se volvió la señal. Entonces, si tú sacas la cuenta, ¿cuánto es un gramo? ¿Cuánto vale un kilo de oro hoy en el Perú? Y quiero que esto quede de tarea para nosotros. ¿Cuánto vale una tonelada de oro en nuestro país? Porque una tonelada de oro fue lo que se usó para la elaboración del tabernáculo. ¿Cuánto está la plata? Sí, bastante, se va la señal, no puede ser. Ya estamos casi por terminar el mensaje final. Yo te decía que de elección ya sabemos que 231 soles, 231.9, es decir, 232 ya. 232 soles está el gramo de oro. ¿Cuánto estará el kilo de oro? ¿Cuánto se gastará en soles por una tonelada de oro? No puede ser, se va la señal y no podemos acabar este tema. La tarea para la casa, ¿cuánto gastarías en 1.000 kilos de oro hoy en la actualidad en el Perú? Y quiero que pienses al respecto. El pueblo de Israel hizo el tabernáculo y ellos mismos daban su ofrenda. Ojo, ellos daban la ofrenda. Y ellos, además, hay una parte de estos últimos capítulos que veíamos donde Moisés le dice, por favor, ya no traigan más ofrendas porque tenemos lo necesario para el tabernáculo. Ya no traigan más oro. Y quiero que reflexionemos al respecto. ¿Cuánto vale hoy una tonelada de oro en el Perú? Si alguien quisiera hacer un templo para el Señor utilizando una tonelada de oro, ¿cuánto dinero habría que invertir? También me menciona la plata. Yo no sé cuánto está la plata, porque también la plata se vende por gramos. Pero mira, la plata creo que es un poco más económica que el oro. Pero igual, se usó 3.400 kilos de plata. ¿Cuánto estará el bronce? No lo sé, es un metal bien preciado también, porque hoy en la actualidad se pueden hacer muchas cosas con el bronce, creo que es para temas ya de la industria.
2.400 kilos de bronce. ¿Cuánto nosotros damos? ¿Cuánto ofrendamos? ¿Cuánto es nuestra ofrenda hoy en día para el Señor? El pueblo de Israel no escatimaba. Incluso cuando ellos iban a donar, cuando ellos daban su ofrenda para la elaboración del tabernáculo, Moisés les tuvo que decir a todos, por favor, ya no traigan más ofrenda, porque tenemos todo lo necesario para la elaboración del tabernáculo, según cómo era el plan de Dios que le había mostrado a Moisés, porque Moisés, siervo escogido del Señor para ser profeta del pueblo de Israel y direccionar a todas las personas del pueblo de Israel, a él se le mostró el modelo, el diseño de este tabernáculo. Hoy en día muchas personas pensamos que ser cristiano es simplemente, pues, a veces piensan que son personas que van a estar en la miseria, que van a estar en la pobreza. No sé por qué hoy en día ser cristiano, pues, a veces en las mujeres incluso, si se ponen de repente una ropa agradable, no lujosa ni costosa, ojo, porque, a ver, hay gastos y gastos. Una cosa es tener una ropa bonita, una ropa agradable, y otra cosa es vestirte de Louis Vuitton, de Christian Dior, de Chanel, de Carolina Herrera, que una vez vi una cartera de Carolina Herrera, una sola cartera de Carolina Herrera en el Jockey Club, costaba 6.000 soles. Yo no sé si tú pagarías 6.000 soles por una cartera. Y esto que habían carteras de mucho más todavía. Carteras, bolsitos pequeños, pero eso ya, bueno, si está en tus posibilidades comprarte una cartera de 5.000 soles, pero yo creo que, bueno, a mi gusto, a mi parecer, yo no lo haría, no me compraría una cosa tan cara, pero hay gente que sí lo hace. Y sin embargo, cuando tú quieres hacer cosas para el Señor, cosas para Dios, siempre estamos pensando en miseria, siempre estamos pensando en pobreza, siempre estamos pensando en que no puedo, en que no tengo, siempre estamos pensando en cosas simples, sencillas. Yo veo mucho que se critica cuando las iglesias quieren hacer un evento grande y cuando se esmeran y quieren contratar pantallas, quieren contratar luces, quieren contratar el mejor equipo de sonido, quieren contratar estadios o coliseos, se les critica. Se les dice que por qué hacen eso, que por qué quieren buscar la excelencia, que tranquilamente pueden predicar la palabra en las calles, que tranquilamente pueden predicar en una plaza y ya está, y evitas tanto gasto. Pero sin embargo, realmente cuando uno quiere dar las cosas para el Señor lo mejor posible, pues tratamos de buscar la excelencia para el Señor. Y hace un tiempo yo te puse un ejemplo bien claro. Si en el mundo, cuando Katy Jara cantaba para el mundo, su cumbia, lo que cantaba en esa época, esas canciones, yo me podía adquirir un micrófono que costaba $900, un micrófono de $1,000, porque así cuesta un buen micrófono. Un micrófono, por ahí tengo algunos micrófonos que son así de los que vienen con su parlante que compré y que, bueno, no van a costar más de 100 soles, ¿no? Pero un buen micrófono para un concierto de cumbia que en aquellos tiempos daba, podía costar hasta $1,000, a más incluso. Hay micrófonos hasta de $2,000. Pero sin embargo, cuando queremos hacer cosas para el Señor, la gente me puede decir, bueno, usa un megáfono y te vas a cantar y a predicar a las calles. ¿Por qué tenemos esa mentalidad? Para el mundo damos todo lo que damos, nos compramos buena ropa, buenos zapatos, buenos calzados, vamos a buenas fiestas cuando estás en el mundo, pagas una entrada de 100, 200 según, porque hay entradas que son carísimas cuando vienen artistas internacionales, pagas, compras cerveza, compras whisky, hay whiskies que están hasta 1,000 soles, unas botellitas, hay whiskies en los Blue, no me acuerdo los nombres porque yo la verdad no he sido una persona que tomaba, pero sí he estado rodeada por mi trabajo de gente que podía pagar hasta 1,500 a 2,000 soles por una botella del Blue, algo de, bueno, etiqueta azul, ¿no? Etiqueta azul, estos whiskies etiqueta azul que tienen un nombre, Blue no sé qué. Bueno, estas botellas de whisky podían costar hasta 2,000 soles y la gente lo compraba. Y mucha gente
Ahí sí hacían la colecta. Oye, vamos a tomarnos una etiqueta azul. Se volvió la señal. Entonces ahí sí la gente hacía su colecta, la llamada chanchita, ¿no? Eso es un término muy popular en nuestro país. Y juntaban para esta botella de whisky. Pero sin embargo, cuando queremos hacer cosas para el Señor, tratamos de sacar 5 soles, 3 soles, 2 soles, 10 soles. Y no, quizás no llegamos a la expectativa para poder hacer un evento. Pero hay iglesias que se esfuerzan, hay iglesias que incluso llevan muchos meses ahorrando para hacer sus eventos y no escatiman. Y yo veo muchas veces que cuando yo he participado en eventos, yo participo en eventos desde chiquitos hasta eventos grandes. Para mí, evento es un evento, una campaña es una campaña, así sea la mejor iglesia, así sea la iglesia más pequeña, porque lo que buscamos es presencia del Señor. Y el Señor, si tú lo buscas de corazón, va a estar en el mejor escenario o en el escenario más precario. Al Señor lo que le importa es el corazón de cada persona que lo va a buscar. Entonces, ¿qué es lo que queremos darle al Señor? Ahora, el Señor conoce tus posibilidades. Él sabía, Jesucristo sabía que cuando la Biblia nos cuenta de aquella viuda que dio de ofrenda todo lo que ella podía tener. Ella no tenía absolutamente nada, pero lo poco o casi nada que ella tenía, que le hubiera podido servir para sobrevivir, ella lo entregó, sin importarle. Sin embargo, los fariseos, que tenían un potencial económico, ellos sin embargo ofrendaban hierbas aromáticas, condimentos, ¿no? La menta. Sin embargo, esta viuda dio todo lo que ella tenía. No le importó quedarse sin nada. Ella dio su ofrenda con todo el corazón. Y para otra gente, posiblemente en esa época, lo que la viuda dio era nada, era poco, era casi nada. Y otros se podían jactar de que ellos daban una mejor ofrenda. Pero Dios conoce tu corazón. Y Él sabe si tú estás dando lo mejor de ti, o estás dando lo que te sobra, o estás dando lo que te estorba. Aquella moneda de repente que no tiene importancia. Y si no tienes, también el Señor lo va a comprender. Hay gente que no puede ofrendar dinero, pero ofrenda su trabajo. Hay gente que dice, bueno, yo toda esta semana voy a limpiar el templo, la casa de oración. Bueno, yo voy a traer las flores, yo voy a traer los pancitos, cuando hacen campañas evangelísticas, yo traigo el cafecito. Pero hay maneras. El Señor conoce los corazones. Así que mira esta lectura que ha sido bastante un poco quizás pesada por las medidas, por los codos, por el peso de los talentos, cuánto vale un talento, cuánto vale un ciclo de plata, cuánto vale un BK, ¿no? Son medidas que se usaban en ese tiempo antiguo y que la Biblia nos cuenta al respecto. Pero cuando sacamos la cuenta ya ves que se utilizó en la elaboración del templo 1000 kilos de oro, 3400 kilos de plata y 2400 kilos de bronce. Si tú sacas el valor de la plata, ¿cuánto vale por gramo? Si tú sacas el valor del bronce, ¿cuánto vale por bronce? ¿Cuánto vale el bronce por gramo? ¿Y cuánto equivaldría 1000 kilos de oro hoy en la actualidad? Si sumas todo eso, es demasiado dinero. Perdón, ya volvimos, se había ido la señal. Entonces mira cuánto dio el pueblo de Israel. ¿Cuánto dio? Uy, mamita Johnny. Ya nos están llamando, así que mis hermanos, yo quiero dejarte eso de mensaje. ¿Cuánto estás dispuesto a dar para el Señor? Yo quiero dejarte de mensaje. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar al Señor? ¿Cuál será tu ofrenda? Te dejo para que lo pienses. Pero sabes, además del dinero, de la plata, del oro, del bronce, del cobre, de todo lo que tú puedas dar, bienes, de todo lo que tú puedas dar, ofrendas de dinero, la ofrenda más importante y la más valiosa y de valor incalculable es tu corazón. No digo que no ofrendes y no des económicamente o no aportes económicamente, ya sea a la iglesia o a los más necesitados, pero la ofrenda más importante es la ofrenda de tu corazón. Si tú le dices hoy, Señor, yo tengo muchas cosas para darte, o quizás tengo poco, pero hoy quiero darte de ofrenda mi corazón, para que a través de mi corazón tú puedas tomarlo y tú puedas poner en mi corazón todo aquello que debas poner y tú debas sacar de mi corazón lo que no debe estar en mi corazón.
Yo quiero, Señor, que mi corazón esté más cerca de ti. Por eso hoy, Señor, rompe cadenas, hoy, Señor, derriba muros, hoy, Señor, derriba paredes que me separan de ti. Y te entrego mi corazón para que tú lo moldees conforme a tu voluntad. Que hoy día esa sea tu oración. Señor, te entrego el corazón. Te ofrendo lo más valioso que yo tengo, mi corazón. Pon en mi corazón todo aquello que tú quieras de mí, para yo moverme y actuar conforme tu santa y bendita voluntad. Ojo, que no se malentienda que la iglesia no necesita ofrenda. Hay gente que necesita mucha ayuda de nosotros, ya sea en la iglesia, ya sean las viudas, los huérfanos, extranjeros, gente que necesita nuestra ayuda. Pero la ofrenda principal que el Señor quiere de ti es tu corazón. Porque el pueblo de Israel, ¿por qué entregó todo lo que ellos pudieron? Porque tenían un corazón temeroso de la presencia de Dios y porque entendieron que todo viene de Dios, que todo fue creado por Él, que todo fue hecho por Él y para Él. Y ellos entendieron que ellos no estaban dando de lo de ellos. Ellos entendieron que ellos daban de lo que el Señor ya les había dado primero. Ellos simplemente devolvían una parte de todo lo que el Señor ya les había provisto. Y eso también aplica el día de hoy. Hoy tú tienes aire, oxígeno en tus pulmones, tienes salud, estás completo, tu familia, tus hijos. Y tú puedes decir, yo trabajo arduamente para que nada le falte a mis hijos, a mi pareja, a mi hogar. Claro, pero ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te da el oxígeno? ¿Quién te da el aliento? ¿Quién te da el ánimo cuando estás desalentado? ¿Quién te da el empuje para que sigas adelante? Ese es el Señor, que renueva su misericordia en cada mañana. A pesar que hoy quizás, hoy fuiste infiel, hoy fuiste desagradecido, hoy fuiste una persona altanera, una persona quizás hipócrita, una persona chismosa, contendosa, hoy eso queda aquí. Pero tú al dormir tienes la oportunidad, al levantarte al día siguiente, de tomar la palabra. Señor, me equivoqué, hice mal muchas cosas o todo, no lo sé, pero hice muchas cosas malas. Pero hoy yo me sujeto a tu palabra que dice que tu amor es grande, que es infinita tu misericordia y que se renueva en cada mañana. Apenas es mediodía, 1 de la tarde, seguramente no he visto el reloj, son 1:40 de la tarde. En estos momentos, toma la decisión de cambiar el rumbo de tu vida.